¿Sabías que los aztecas no se llamaban aztecas? Y que su origen podría estar relacionado con una misteriosa tribu conocida como la tribu de la serpiente. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las civilizaciones más impactantes y enigmáticas de Mesoamérica, los mexicas. Construyeron una ciudad flotante, dominaron a sus vecinos, eran temidos por sus enemigos y practicaban sacrificios humanos con una precisión escalofriante. Pero también eran ingenieros brillantes, astrónomos meticulosos y poetas místicos. Bienvenidos a Épico Mundo. Acompáñame en este recorrido para conocer la verdadera historia de los mexica, desentrañar los secretos de su ascenso, descubrir por qué eran odiados por sus vecinos, qué tecnologías desarrollaron, cómo era su vida diaria y qué cosas nos dejaron como legado eterno a la humanidad. Prepárate para conocer el imperio donde el sol era Dios, la sangre era moneda y la historia es más fascinante que cualquier ficción. Primero, aclaremos un error común. Aztecas es un término impuesto por cronistas posteriores a la conquista. Proviene de Aztlán, el mítico lugar de origen del pueblo mexica. Sin embargo, ellos mismos se llamaban mexicas, nombre que dio origen al moderno México. La palabra azteca fue popularizada por el historiador Francisco Javier Clavijero en el siglo XVIII, pero los propios habitantes del imperio nunca usaron ese término para sí mismos. Entonces, cuando hablamos de los aztecas, en realidad estamos hablando de los mexicas, un pueblo poderoso, originario del norte de Mesoamérica y que protagonizó una de las migraciones más épicas de la historia precolombina. La tribu de la serpiente, el origen mítico. Según las crónicas y códices, los mexicas provenían de un lugar mítico llamado Aztlán, el lugar de las garzas. Pero algunos estudiosos vinculan su origen con la tribu de la serpiente, o Nahuatlaca, un grupo de pueblos del norte que hablaban náhuatl. La leyenda dice que salieron de Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, quien les prometió que encontrarían su tierra prometida cuando vieran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Su largo peregrinaje duró más de un siglo, pasando por varios pueblos, enfrentando rechazos, hambre y guerras. Durante su migración, los mexicas eran considerados salvajes por otros pueblos nahuas más establecidos, como los toltecas o los acolhuas. Finalmente, en el año 1325, vieron la señal divina en un islote del lago de Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán, la ciudad que se convertiría en el corazón de un imperio. Los mexicas no eran bien recibidos en el Valle de México. Su llegada fue incómoda para pueblos ya establecidos. No tenían tierras, eran nómadas y su cultura guerrera generaba sospechas. Comenzaron siendo vasallos del poderoso señorío de Azcapotzalco, pero poco a poco, gracias a su organización militar, sus matrimonios estratégicos y su ambición, los mexica comenzaron a consolidar su poder. Finalmente, rompieron su alianza con Azcapotzalco y formaron la triple alianza con Texcoco y Tlacopan. Pero, ¿por qué eran tan odiados? Exigían tributo, dominaban con violencia, y sus campañas de guerra estaban impregnadas de terror religioso. Para ellos, hacer la guerra no solo era política, era espiritual. Necesitaban prisioneros para los sacrificios humanos, y esto hacía que cada batalla fuera literalmente a muerte o al altar. Pueblos como los tlaxcaltecas nunca se sometieron y vivieron en constante conflicto con los mexicas.
A la llegada de los europeos, estos pueblos vieron en los conquistadores una oportunidad para vengarse. El aspecto más perturbador de la civilización mexica es sin duda su visión del sacrificio humano. Creían que el universo era sostenido por la energía vital, la sangre. Sin ella, el sol dejaría de salir. En algunos rituales se sacaban los corazones de los prisioneros aún vivos para ofrecerlos a Huitzilopochtli. En otros, se despellejaban personas para honrar a Xipe Totec. Muchas de sus fiestas eran especialmente sangrientas. También existía la esclavitud, aunque no siempre era hereditaria. Alguien podía convertirse en esclavo por deudas, castigos o como prisionero de guerra. Curiosamente, algunos esclavos podían comprar su libertad o incluso tener esclavos propios. Estas prácticas escandalizaron a los conquistadores. Aunque ellos mismos no eran ajenos a la brutalidad, la diferencia era la dimensión religiosa que los mexicas daban a todo esto. No era crueldad gratuita, era parte de mantener el equilibrio cósmico. A pesar de su fama de guerreros, los mexica eran una sociedad altamente organizada y tecnológica. Desarrollaron chinampas, sistemas de cultivo flotantes que permitieron alimentar a miles de personas. Sus canales hacían de Tenochtitlán una especie de Venecia mesoamericana. Construyeron templos, calzadas, acueductos y plazas con precisión matemática. Tenían un calendario solar y otro ritual. Eran astrónomos y sabían predecir eclipses. Su medicina combinaba herbolaria con prácticas rituales. Su sistema de numeración vigesimal era muy avanzado. En el día a día, un mexica común trabajaba en la agricultura, el comercio o como artesano. Había escuelas, el Tepochcali para el pueblo y el Calmecac para los nobles. Vestían con telas de algodón, usaban joyería, celebraban fiestas con danzas y poesía y creían profundamente en el equilibrio entre los dioses, la naturaleza y el hombre. Los mexica creían que vivían en el quinto sol, es decir, el quinto intento de los dioses por crear el mundo. Cada sol anterior había sido destruido y este también lo sería si no se alimentaba con sangre. Su panteón era complejo. Huitzilopochtli era el dios del sol y de la guerra. Tlaloc, de la lluvia. Quetzalcóatl, el dios civilizador. Y Tezcatlipoca, el espejo humeante. Creían en el destino, en el equilibrio de fuerzas y en una conexión profunda entre el cielo, la tierra y el inframundo. Todo tenía un sentido religioso: nacer, comer, morir, incluso perder una guerra. En 1519 llegaron los españoles encabezados por Hernán Cortés. Para entonces, el imperio mexica estaba en su apogeo y también en su punto más frágil. Los pueblos sometidos vieron en los conquistadores una oportunidad de liberarse. El emperador Moctezuma II, confundido, recibió a los españoles creyendo que podrían ser enviados de Quetzalcóatl. La alianza entre Cortés, los tlaxcaltecas y otras naciones indígenas permitió el sitio y caída de Tenochtitlán en 1521. Así terminó el imperio mexica, no solo por el poder militar europeo, sino también por las enfermedades, las divisiones internas y el peso del resentimiento entre pueblos indígenas. Aunque el imperio cayó, los mexicas dejaron un legado duradero. Su lengua, el náhuatl, aún es hablada por más de 1 millón de personas. Muchos nombres de lugares como México, Tenochtitlán, Xochimilco o Popocatépetl son de origen mexica. El chocolate, el tomate y el amaranto eran parte de su dieta. Su arte, códices y arquitectura
siguen inspirando a generaciones. Los mexica fueron una civilización compleja, brillante y brutal. Antes de despedirnos, te dejo 5 ideas clave para reflexionar. Número 1. Religión y ciencia pueden convivir. Su cosmovisión mezclaba astrología, medicina y espiritualidad de forma inseparable. Número 2. El poder une, pero también aísla. Su dominio territorial fue su gloria y su perdición. Número 3. La historia la escriben los vencedores. ¿Cómo sería nuestra imagen de los mexica si ellos hubieran contado su versión? La barbarie y la sabiduría pueden habitar en un mismo pueblo. La historia no es blanco y negro, sino una paleta compleja de contradicciones. Si te sorprendió esta historia tanto como a mí, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que crea que ya lo sabía todo sobre los aztecas. Perdón, los mexica. Nos vemos en el próximo viaje por el pasado. Hasta entonces, que el quinto sol siga brillando para ti.